Vamos a ver ahora los métodos de solución de circuitos eléctricos. Vamos con el método de corrientes de mallas. Vamos a establecer cómo es el procedimiento que vamos a aplicar cuando utilicemos este método. Lo primero que vas a hacer es colocar las corrientes de malla. Recordemos que una malla simplemente es una trayectoria cerrada. Aquí tenemos una malla, aquí otra malla y aquí otra malla. En este caso hay 3 mallas. Vamos a colocar una corriente por cada malla. ¿Cómo se coloca la corriente? Siempre la corriente la vas a colocar en el sentido horario. Acá hay una corriente, vamos a llamarle I1. Acá la otra corriente para la malla 2, I2. Y aquí otra corriente para la malla 3, I3. Con eso tenemos el paso número 1. Vamos con el paso número 2. Aplicar la sumatoria de tensiones igual a 0 a cada una de las mallas. En este caso vamos a aplicar una pequeña variante de esta sumatoria de tensiones exclusiva para el método de corrientes de malla. Esto lo vamos a escribir así: sumatoria de las tensiones de las fuentes es igual a la corriente por la sumatoria de las resistencias menos la corriente por la sumatoria de las resistencias. Ahora vamos a aclarar cada una de estas partes. Primero, las fuentes. Como hemos elegido un sentido para las corrientes en el paso 1, siempre en el sentido horario, vamos a hacer lo siguiente. Si cuando yo recorro con la corriente la malla voy del mayor al menor potencial, voy a restar el voltaje de la fuente. Pero si voy del menor al mayor potencial, voy a sumar el voltaje o la tensión de la fuente, ¿de acuerdo? En esta parte siempre vamos a colocar todas las fuentes. Ahora, vamos por la parte que está aquí a la derecha. Esta corriente que está por aquí es la corriente de la malla. Por ejemplo, si yo analizo la malla 1, es la corriente de la malla 1. Si analizo la malla 2, es la corriente de la malla 2. Y si analizo la malla 3, es la corriente de la malla 3. Esta sumatoria de resistencias son las resistencias de la malla que estoy analizando. Todas las resistencias. Por ejemplo, si yo analizo la malla 1 de esta corriente I1, va a ser la suma de todas las resistencias de esta malla. R7, R1, R2 y R3. Si yo analizo la malla 2, va a ser R3, 4, 5, 6. Y si analizo la malla 3, 6, 8, 7. ¿De acuerdo? Bueno, igual vamos a ver cada malla y vamos a comprobar lo que estoy mencionando. Pero recuerda que es la resistencia de la malla. ¿Y esta corriente qué cosa es? Esta corriente también es la corriente de la malla, pero es de la malla adyacente. O sea, si yo estoy analizando, por ejemplo, la malla 1, la malla adyacente a él es la malla 2. ¿La malla 3 será adyacente? No, porque no comparte ningún elemento con la malla 1. Solamente la malla 2 está compartiendo dos elementos que son la resistencia y el voltaje. La malla 3 no. Y si analizo la malla 2, la malla 2 sí tiene dos mallas adyacentes, que son la malla 1 y la malla 3. Con la malla 1 comparte la resistencia 3 y la fuente de tensión B4, mientras que con la malla 3 comparte la resistencia 6 y la fuente de tensión B6. Y la malla 3, como te das cuenta, solamente es adyacente a la malla 2, por lo tanto lo que tienen en común es la resistencia R6 y el voltaje V6 de la fuente de tensión. Y por último, ¿qué cosa es esta resistencia? Es la resistencia entre las mallas. O sea, es la resistencia común entre la malla que estoy analizando y la malla adyacente. Por ejemplo, entre I1 y 2, entre esas dos mallas, la 1 y la 2, la resistencia entre esas dos mallas es R3. La resistencia entre las mallas 2 y 3, R6. A estas resistencias me refiero. Vamos a aplicar entonces la ecuación a cada una de las mallas y vamos a ver qué cosa obtenemos. Malla 1. A ver, comenzamos. Primero comenzamos con las fuentes. Recuerda,
De más a menos, si disminuye el potencial, restamos. De menos a más, si aumenta el potencial, sumamos. A ver, voy a comenzar por este lado para la malla 1. De más a menos, ¿qué pasó? Disminuye, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que restar. Menos B3. Seguimos por aquí. Recuerda, primero solamente fuentes. De menos a más, ¿qué pasa? Aumenta. Sumamos. Por aquí, de más a menos, ¿qué es lo que pasa? Disminuye. Restamos. Ahora sí, ya terminamos. Ah, no, falta el B4, ¿cierto? Del más al menos, disminuye, restamos. Menos B cuartos. Ahora sí, para esta malla ya terminé con todas las fuentes de tensión. Ahora pasamos al término de la derecha. La corriente de la malla, recuerda que estoy analizando la malla 1, por eso es I1. Y esto va a estar multiplicado por todas las resistencias de la malla. R1, R2, R3 y R7. R1 más R2 más R3 más R7. Ya, pero ahí no acaba, porque tenemos que restar. Restamos la corriente de la malla adyacente, que es I2, pero esta corriente multiplicada por la resistencia entre las mallas. Malla 1, malla 2, resistencia en común, R3. R3. Y esa es la ecuación entonces para la malla 1. Vamos con la malla 2. Lo mismo, comenzamos primero con las fuentes. En ese sentido voy a comenzar de aquí. De más a menos, disminuye el potencial, por lo tanto, menos B6. Seguimos por este lado, recuerda primero fuentes. De menos a más, aumenta, sumamos B4. Seguimos por aquí, no pasa nada. De más a menos, disminuye, restamos. Así. Listo, ya tenemos entonces las tres fuentes. Ahora vamos con la parte de la derecha. La corriente de la malla, que es I2, multiplicado por la suma de todas las resistencias, que son R3, 4, 5 y 6. Y ahora restamos la corriente adyacente, que en este caso es I1, esta corriente adyacente, multiplicado por la resistencia entre las mallas, ¿cierto? Que es R3. Pero recuerda que la malla 2 es adyacente a dos mallas. Es adyacente a la malla 1 y a la malla 3. Por lo tanto, nos falta restar lo que corresponde a la malla 3. La corriente adyacente I3, ¿cierto? La malla adyacente 3. Y la resistencia entre esas dos mallas, entre la 2 y la 3, que es R6. Y esta entonces es la ecuación para esa malla. Vamos con la malla 3. De nuevo comenzamos entonces con las fuentes de tensión. Voy a comenzar por este punto en el sentido horario. De más a menos aumenta, por lo tanto aquí es B7. Luego seguimos por este lado. La siguiente fuente de tensión es esta, de menos a más. Aquí lo que está haciendo es aumentar el potencial, por lo tanto sumamos B6. Luego colocamos por aquí la corriente de la malla, que es I3, y lo multiplicamos por la suma de todas las resistencias de la malla, R6, 7 y 8. Y ahora restamos la corriente de la malla adyacente. A la malla 3 solamente es adyacente la malla 2. Y la resistencia común entre la malla 3 y la malla 2 es R6, por eso es I2 por R6. Y ahí tenemos entonces el planteamiento de las tres ecuaciones de las tres mallas. La pregunta que queda es, ¿y cuándo voy a utilizar o cuándo sé que voy a utilizar el método de corrientes de mallas? La respuesta es bastante obvia, ¿no? Vas a utilizar el método de corrientes de mallas siempre que tengas esto. Una fuente de tensión con una resistencia en serie. Siempre que tengas esas cositas, lo más recomendable es aplicar corriente de mallas. Básicamente porque lo que tú estás haciendo cuando aplicas el método es aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de tensiones, y por eso es que es más conveniente aplicarlo en esa situación. Otra observación sería en lo que se refiere a las corrientes. A ver, esta corriente I1 es la corriente de malla. Eso no implica que todos los elementos que pertenecen a esta malla tengan esta corriente. Esta corriente solamente va a aparecer en aquellos elementos que no sean adyacentes a otras mallas. Por ejemplo, ¿no? B3 no es adyacente a ninguna malla. Por lo tanto, aquí está la corriente I1. Y lo mismo con él, la corriente I1. Y lo mismo con él, la corriente I1. Y así, porque toda esta parte no es adyacente a ninguna malla.
Sin embargo, esta parte de acá sí es adyacente, está compartido por la malla 1 y la malla 2. Entonces la corriente que pasa por acá no puede ser I1 y tampoco puede ser I2, sino que es una resultante entre ellas dos. Ahorita vamos a ver esa corriente. Seguimos con la misma idea que hemos planteado por acá. Esta parte de la malla no es compartido por otra malla, por lo tanto la corriente I2 de esta malla debe estar acá. I2 en el mismo sentido que has colocado. I2, I2. Y lo mismo pasa por aquí abajo. Fíjate, mira, este I3 es la corriente que pasa por los elementos que no son comunes a dos mallas. Por ejemplo, este elemento de acá no es común a ninguna malla, solamente a la malla 3. Entonces por aquí viene I3 en el sentido en el cual aparece, ¿no? En el sentido horario. Por aquí está I3 y por aquí está I3. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta que queda por responder es, ¿cuál es la corriente que está pasando por esta parte del circuito, la cual está entre las dos mallas? Ya te cuento, la corriente que pasa por ahí depende. ¿De qué depende? Del sentido que tú elijas. Por ejemplo, de repente yo creo que esta corriente va hacia abajo. Ah, ya. Si esta corriente va hacia abajo, solamente analiza. En esta ramita de acá, ¿qué corriente está yendo hacia abajo? I1, ¿no es cierto? Ya, entonces va a ser I1. Pero fíjate que la corriente I2 para esta ramita está yendo hacia arriba, ¿no? Porque su sentido es el sentido horario, está yendo así, así, así. Y cuando pasa por la rama va hacia arriba. Pero hacia arriba es el sentido contrario al que hemos elegido. Como es el sentido contrario, vas a restar. I2. ¿Listo? Y esa es la corriente que está pasando por esta resistencia R3 o por esta ramita. A ver, comprobamos hacia el otro lado. Ahora supongamos que yo en realidad supuse que la corriente va hacia arriba. Entonces ahora analicemos. Sobre esta ramita, esta corriente, fíjate, va hacia arriba, ¿cierto? Como va hacia arriba, esta corriente está a favor. Estaría sumando. Mientras que la corriente I1, fíjate que ahora está yendo hacia abajo en sentido contrario, menos I1. Y como te das cuenta, esta corriente es el opuesto de esta corriente porque obviamente la flechita está en sentido contrario. Y siempre vamos a hacer eso cuando tengamos una ramita que esté entre dos mallas. Vamos a aplicar ese concepto. A ver, lo aplicamos acá. Voy a suponer que la corriente va hacia la derecha. Entonces vemos quiénes son los que están en el mismo sentido. Por ejemplo, este I3, cuando analizo esta ramita, me doy cuenta que está en el mismo sentido que la flechita que he establecido. Por lo tanto, I3 aquí aparece a favor o sumando. Mientras que si analizo I2 para esta ramita, I2 aparece en el sentido contrario de la flechita. Por lo tanto, está restando. Ahora, de repente tú quieres establecerlo hacia el otro lado. No hay problema. Colocamos hacia el otro lado y analizamos. Ahora el que está a favor de ese sentido para la corriente es I2, ¿no? Porque esta corriente va hacia la izquierda e I2 por esta ramita va hacia la izquierda. O sea, a favor está I2. ¿Y qué pasa con I3? I3 sobre esta ramita va hacia la derecha. Debemos restar porque va en el sentido contrario de la flechita. Y como te das cuenta, simplemente salió el opuesto.